Buenos días a todas, todos, queridos miembros de nuestra institución y de otras instituciones psicoanalíticas que hoy nos acompañan. Hoy comenzamos la fiesta científica en Abdeva, que va a terminar con el simposio de este año. Es el primer Ateneo del año y va a estar Mónica Borheimer y Alberto Cabral y coordina Santiago Carvalho, las nuevas generaciones de psicoanalistas. Les damos la muy bienvenida y ahora le dejo la palabra a nuestro querido presidente Sergio Rostenberg. Buen día a todos. Antonio Machado, en Cantares, escribe: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Y se refiere al transcurso del tiempo, a la huella que dejamos en nuestra trayectoria y lo que nos queda. Y Bertolt Brecht tiene una frase hermosa que al momento que dice así, por lo menos se le atribuye a Bertolt Brecht: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y son imprescindibles. Estamos abriendo este Ateneo con dos ausencias a las que le queremos dejar homenaje y que han sido imprescindibles y lo van a seguir siendo a través de su legado, a través de su obra y a través de la simiente que han esparcido a lo largo de todos sus alumnos, clases y también actividad institucional, que es lo que hay que rescatarlo. Cristina fue una de las creadoras de la revista Controversias, un ejemplo sobre el psicoanálisis infanto-juvenil. Y Rodi fue un baluarte en la gestación y en la cimentación de Ayusam y de Abdeva también. Les voy a pedir que en honor a ellos nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio y sigamos con la actividad científica. Muchas gracias. Bueno, mi rol de... Sí, acá, perfecto. Voy a hacer el rol de coordinador de mesa. Quiero presentar a la presentadora, a Mónica Borchheimer, miembro de nuestra institución en función didáctica, psicoanalista, y bueno, tiene un currículum muy grande que, pura humildad, no quiere que lo digamos. Entonces, quiero resaltarlo. Y voy a presentar un amigo de la casa, Alberto Cabral, que es miembro de APA, de Función Didacta, ex director del Instituto Ángel Garma y autor de distintos libros, entre los cuales está Cuestiones en Psicoanálisis, Lacan y el debate sobre la contratransferencia, El perdón y sus límites, y Psicoanálisis y diferencia. El trabajo que va a presentar Mónica se llama Ritual, Memoria, Reparación, Transformación Potencial, un caso, muchos casos. Vamos a separar un poco esta presentación en que lee el trabajo Mónica,
Alberto hace los comentarios, posteriormente vamos a hacer que el público participe, tanto presencial como de forma virtual. Quiero decir que hay 52 personas conectadas, un éxito, para remarcar. Bueno, damos inicio. Bueno, buen día a todos. Gracias por acompañar el comienzo del ciclo científico de APDEVA y gracias a la Secretaría Científica por darme este lugar especial para abrir el ciclo, que espero vaya teniendo cada vez más presencia en nuestra institución. Y gracias, Alberto, por haber aceptado comentar este trabajo. Ya van a ver por qué elegí su participación en este Ateneo. Estoy como disociada, tengo ahí a los colegas que están en la biblioteca y tengo que mirar ahí a los que están en la pantalla, así que si doy la espalda o mi hermoso perfil, sepan disculpar. Este trabajo fue una participación en un panel en Lisboa, en el último congreso de la IPA, y me pareció una feliz coincidencia que se me asignara esta fecha para presentarlo una semana antes del 24 de marzo, Día de la Memoria en nuestro país. Como decía Santiago, el título del trabajo es Ritual, Memoria, Reparación, Transformación Potencial, un caso, muchos casos. ¿Se escucha bien para los que están en la pantalla? Bien. Sí, se escucha muy bien. Y el trabajo dice así. Aún era época de pandemia y Alemania reportaba cifras elevadas de contagio por COVID. En Frankfurt se colocarían Stolperstein, piedras del tropiezo, así las llaman, en honor a su padre, su tía y sus abuelos. Su hermano había organizado todo. Las piedras se colocarían en la puerta de la última residencia de la familia. Ese mismo día se instalarían otras piedras en distintos puntos de la ciudad. Los pasajes de avión eran caros, valía la pena el riesgo y el gasto. Su padre, modesto y austero, quizá habría dicho que no. Nunca describió su partida de Frankfurt en 1936 como un acto heroico. La historia familiar siempre se reducía a una sola frase. Se fue de su ciudad a los 16 años con solo 8 marcos en el bolsillo. Esa frase explicaría quizá uno de sus rituales obsesivos. Cada noche, antes de dormir, donde fuera que estuviese, contaba las monedas en su billetera, anotaba cada gasto en papel cuadriculado y repetía el proceso hasta que el total coincidiera exactamente. Esas hojas las conservó hasta su muerte. Como muchos sobrevivientes, rara vez hablaba de esos tiempos oscuros. Ella sabía que un tío en Argentina había organizado su escape. Solo después de la muerte de su padre supo más. La esposa del tío, Susi, amante de aquel tío, en cuya casa se celebraban festividades judías, no era judía, y esa relación había provocado una ruptura familiar en Alemania. Enviar la carta que permitió la huida de su padre fue una forma de redención del tío. Sus abuelos llegaron años más tarde, durante la guerra. Su propio abuelo había sido llevado a Buchenwald durante la noche de los cristales rotos, y su casa y sus bienes habían sido confiscados. Cómo lograron escapar en 1942 seguía siendo un misterio, o tal vez un secreto. A pesar de sus dudas, ella viajó a Frankfurt. Su hermano y ella llegaron temprano a la calle Landstrasse 30. A la hora indicada, la tranquila calle comenzó a despertar. 2 músicos, un fagot y un saxofón empezaron a tocar. Una furgoneta roja se estacionó en la esquina. Salieron vecinos. Un hombre que parecía un obrero comenzó a golpear el pavimento, fuerte, ruidosamente, ayudado por un joven. Preparaban el terreno para las piedras que llevarían placas de bronce en honor a sus abuelos, su tía y su padre. La música llenaba el aire. Era un funeral,
¿Una celebración? Se reunieron fotógrafos y periodistas. Una pancarta apoyada contra el edificio decía algo que ella no entendía. Preguntó, ¿qué es eso? Piedras contra el olvido, le respondieron. Estaban en letras negras y claras. Ella permaneció en silencio y empezó a llorar. Lágrimas profundas, incontenibles. ¿De dónde salían? Días antes se sentía indiferente, sin saber si hacer o no el viaje. Su padre había sido enterrado en Buenos Aires hacía más de 30 años, pero este momento se sentía como un segundo entierro. Música y martilleo, una combinación extraña. ¿Serían esas melodías compuestas en campos de concentración? Un hombre que ella no conocía dirigió la ceremonia. Comenzó en alemán, un idioma que ella siempre había rechazado. Cuando era niña, su padre y su tía lo hablaban entre ellos. Una exclusión llena de rabia. Finalmente, el hombre cambió al inglés, dando la bienvenida a los descendientes. Ella nunca se había pensado como parte de una familia del Holocausto. Tampoco sus analistas la habían pensado así. Se distribuyeron hojas impresas con las biografías de los homenajeados, una investigación seria del archivo local. Al escucharlo leer, se enteró de que sus abuelos habían salido de esa casa la noche de la Kristallnacht y solo llegaron a Argentina en 1942. Mientras se leían las historias, una fila de niños de jardín de infantes se acercó, cada uno con una flor que colocaron suavemente alrededor de las piedras antes de volver sobre sus pasos y regresar en silencio a su escuela cercana, acompañados por una maestra también en silencio y con la espalda algo curvada a pesar de su juventud. ¿Sería por respeto? Luego agradecieron a los patrocinadores. Cada piedra debe ser apadrinada. Estaban presentes un maestro local y varios alumnos, adolescentes con melenas largas y ojotas que esbozaron una tímida sonrisa. Ella asintió en señal de agradecimiento y en un alemán tembloroso susurró, «Muchas gracias». Invitaron a los descendientes a hablar. Una voz era restituida. Su hermano mostró un pequeño monedero que la abuela le había dado a su padre antes de que dejara Frankfurt, y un librito de oraciones que él había llevado en cada viaje desde entonces y que su hermano había heredado y continuaba llevando consigo. Ella habló brevemente, agradeciendo a los presentes, con la voz quebrada, y se preguntó en voz alta cómo se sentiría su padre al ver su nombre en una piedra. Siempre fue un hombre de perfil bajo, pero estaba segura de que se habría horrorizado al saber que había otra guerra tan cerca, en Ucrania, 2022. Su cuñada había llevado velas que colocaron alrededor de las placas junto con flores compradas en el barrio. Había habido una experiencia imprevista y había sido tan conmovedora y significativa. Los rituales como actos simbólicos han sido durante mucho tiempo anclas de identidad y continuidad comunitaria. A través de ellos las sociedades afirman y transmiten valores compartidos. Pero en la cultura contemporánea esta función se ha erosionado. El filósofo Byung-Chul Han sostiene que la vida moderna está marcada por una comunicación infinita sin verdadera comunidad, como consecuencia de la pérdida de los rituales sociales. En un mundo hiperconectado y fluido, los rituales suelen ser descartados por obsoletos o incómodos. Sin embargo, Han advierte que perder el ritual debilita a la comunidad y deja a los individuos sin anclaje histórico y sin pertenencia. En este contexto, la iniciativa Stolperstein representa una contracorriente poderosa. Creada por el artista alemán Günter Demnig, el obrero de la construcción en aquel ritual, conmemora a las víctimas del nacionalsocialismo
incrustando pequeñas placas de latón en los adoquines frente a sus últimas residencias elegidas libremente. Cada piedra comienza con "aquí vivió", seguido del nombre y el destino de la persona. Si escapó, si fue deportado, si murió y dónde. Este acto combina expresión artística, memoria histórica y participación pública ritualizada. Demnig viaja por Europa en su furgoneta roja, con más de 170.000 piedras instaladas desde 1995. Stolperstein es el mayor monumento descentralizado sobre el Holocausto del mundo. Cada piedra devuelve identidad a vidas borradas por el genocidio. Las piedras están hechas a mano e instaladas personalmente una a una por Demnig. Un contraste conmovedor con la maquinaria industrial deshumanizante del Holocausto. Inclinarse para leer las placas es una reverencia simbólica a la memoria y la curiosidad. Esto interrumpe la vida cotidiana, un tropiezo, piedras del tropiezo, creando momentos de reflexión, conexión e imaginación. Y lo que es crucial, las Stolperstein no se limitan a conmemorar el pasado, activan y median una experiencia presente, transforman espacios ordinarios en sitios de conciencia histórica. Para los descendientes, las piedras ofrecen una oportunidad de reconectarse con la historia familiar. Para las comunidades, fomentan la memoria compartida y el compromiso colectivo. Ser testigo de las piedras invita al individuo a un rol participativo en la historia, transformando la pérdida de un duelo privado en un relato colectivo. La potencia de estas piedras radica en su apertura. No cuentan historias completas, sino que ofrecen fragmentos. Aquí vivió, deportado a, materia prima para construir narrativas personales y comunitarias. Esto crea condiciones para un proceso reparador, no en el sentido de deshacer el daño, sino la creación de un nuevo significado a través del recuerdo, el interés y la narración. Bion diría LHK, experiencia emocional, un camino hacia la transformación. Recordemos a Meltzer, quien retoma el concepto de reparación de Klein. Señala que las ideas tempranas las ideas tempranas sobre reparación, ¿no?, se centraban en la restitución y la restauración como un esfuerzo consciente del yo por deshacer el daño, como una forma maníaca de reparar, dice Meltzer. En cambio, Meltzer sugiere que la verdadera reparación ocurre cuando el espacio mental permite que los objetos internos dañados se reparen mutuamente de forma inconsciente. Son los objetos internos y no el yo quienes emprenden la labor de reparación en un proceso no contaminado por la omnipotencia maníaca. Es un proceso que sucede, pasa, no está dirigido por el yo. Por lo tanto, sorprende o puede sorprender. Visto así, las piedras como rituales sociales ofrecen experiencias potencialmente reparadoras. No exigen perdón, un término muy cargado teológicamente, sino que invitan a una relación humilde y abierta con la historia y sus habitantes. Crean un espacio para narrativas singulares emergentes, no imponen esas narrativas. El individuo que se encuentra con una piedra se convierte en testigo, quizá en narrador. El yo, tomado por sorpresa, transmite memoria, honra el pasado y forja nuevas conexiones presentes. Stephen Frosch señala que la capacidad de albergar experiencias que no son propias y trabajarlas permite honrar el pasado sin quedar atrapado en él. El pasado no se olvida, sino que se deja reposar, se pone a reposar con un sentido. Esta es la cita de Frosch. El coraje de ser testigo, ya sean los descendientes, los vecinos, los patrocinadores, el artista o los que pasan por la calle y se inclinan a mirar, tiene la potencialidad de reparar traumas previos.
La identificación con quienes sienten culpa permite la reparación interna. El yo habilita inconscientemente esta reparación que los objetos internos llevan a cabo y que solo puede conocerse por sus efectos. Y hablando de efectos, recuerdos encubridores y una nueva narrativa. Después de regresar de Frankfurt, recordó vivencias tempranas vividas de cuando tenía 3 años, relacionadas con el jardín de infantes alemán, el primer colegio al que asistió. No le gustó, dicen, ese colegio y la cambiaron a otro. Perdón que acabo de perderla. Ahí estoy, ahí voy. Ahí voy. Esa primera evocación fue su rechazo al jardín. Esa primera evocación fue su rechazo al jardín donde maestras alemanas la obligaban a comer bananas, una fruta que ella odiaba tanto como el idioma alemán. La segunda evocación involucraba un auto negro antiguo que la llevaba y traía del colegio alemán, lleno de chicos, apodado la lata de sardinas. Ese auto le provocaba claustrofobia en su recuerdo. Estos recuerdos, encubridores probablemente reactualizados por los niños del jardín presentes en la ceremonia de las piedras, reaparecieron con nuevo sentido después del viaje. Siempre habían estado allí, pero ahora se veían de otra forma. Asociaciones con su padre y su madre, la banana como símbolo fálico, el auto repleto, el cuerpo materno lleno de bebés, ahora eran vistos y mirados con ternura. Incluso le sacaban una sonrisa. Era una escena primaria infantil, teñida de sadismo, celos, rivalidad. Se preguntó también si la lata de sardinas condensaba también trazos de historias del Holocausto, trenes nazis, prisioneros hacinados siendo deportados. Por primera vez comprendió que su rechazo a las instituciones alemanas y a todo lo alemán tenía múltiples orígenes, entre ellos la sexualidad infantil y la proyección del sadismo en la escena primaria, moldeada por dinámicas edípicas tempranas. Pero después de Frankfurt emergía otra dimensión. Podía revisar esos recuerdos con afecto y sentir calidez hacia lo alemán, permitiendo que sus objetos internos se repararan entre sí, permitiendo reparar al padre al crear espacio para nuevas narrativas. Se preguntó si había sido la receptora de la identificación proyectiva de su padre. Aunque nunca habló mal abiertamente de Alemania o de los alemanes, creía que tal vez esa parte que odiaba, escindida y proyectada, encontró en ella, su hija mayor, un continente. Ahora podía ser pensada y narrada. Este relato nace del encuentro con una nueva Alemania, distinta, su sociedad, su gobierno, sus generaciones más jóvenes, empeñada en recordar, comprender y restituir la verdad histórica. Ese encuentro promueve la introyección de nuevas cualidades, enriqueciendo los objetos internos con capacidades antes impensables. Dice Frosch nuevamente, y lo cito, la sanación tras un trauma psíquico masivo no proviene del perdón, sino del compromiso activo con el mundo externo a través de la protesta, la confrontación, la rendición de cuentas, la rectificación, la agencia, el memorial, el testimonio, el acto de presenciar, la recuperación de valores y la justicia. Fin de la cita. Cuando rituales colectivos y experiencias de recuerdo, testimonio e historización se instituyen y se entrelazan con el mundo interno singular, nace una potencialidad para producir lo nuevo. Estamos a tan solo 7 días de nuestro Día de la Memoria. Sirva esta presentación como un antídoto contra el olvido. Piedras contra el olvido, Steine gegen das Vergessen. Con suerte también contra la arrepentición. Nunca más. Muy bien. Sí. Bueno, hay 100 personas escuchando. Qué bárbaro.
Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho la invitación a Oscar, a la Secretaría Científica, a Mónica, que se comunicó conmigo hace un mes más o menos para transmitirme el trabajo. Yo no había podido asistir a la presentación del trabajo en Lisboa, pero bueno, la vida siempre da una segunda oportunidad, así que aquí estamos. Lo primero quiero felicitarla, Mónica, me gustó mucho el trabajo. Me parece que circula como por tres niveles, un nivel o un plano testimonial, un plano clínico, un plano con incitaciones a pensar metapsicológicamente los efectos que ella relata. Y lo que me gusta del trabajo es que Mónica circula fluidamente alrededor de estos tres planos. Entonces es una lectura amena, agradable, y a la vez de un texto con profundidad, con densidad. Eh, Tiene muchas puntas, yo voy a seleccionar algunas, por supuesto, porque da para mucho. Seguramente en el intercambio vamos a poder retomar otras. Lo primero en relación al plano testimonial, me impactó, es emotivo el relato que transmite Mónica en relación a esta iniciativa que yo no conocía, que merece ser conocida, y que afortunadamente tiene un hermano gemelo, un mellizo, acá en la ciudad de Buenos Aires, y que es importante transmitirlo. De hecho, tiene sus diferencias, no se lo cargó al hombro una persona en particular, que es este artesano, es un colectivo auspiciado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se colocan piedras en las últimas viviendas que habitaron ciudadanos desaparecidos. Con alguien que ustedes conocían mucho, que era Miguel Espivacou, estuvimos en el 2019, asistiendo a la colocación de una piedra en lo que fue la última vivienda de Eduardo Nil, que fue nuestro jefe de residentes en el Ramos Mejía. Era jefe de residentes de neurología, nosotros estábamos en clínica médica y fue realmente un acto muy emotivo, por la participación del vecindario que involuntariamente se dio cita por el ruido, la bullanguería que se armó. Estaba el hijo de Eddie, con el que pudimos hablar. Bueno, fue realmente, son como dice Mónica en el trabajo al final, experiencias de recuerdo. Y sobre eso voy a comentar algunas cositas. Aparece mucho el término experiencia en el texto de Mónica, y enhorabuena que aparezca, porque bueno, es un término que tiene peso en la literatura psicoanalítica. Winnicott lo usa mucho, Lacan lo usa mucho, eh, Mónica menciona a Meltzer también, a Bion, perdón. Sí, sí. Y, y me parece que es interesante porque efectivamente muchos de esos autores han referido a la cura analítica en términos de la experiencia psicoanalítica. Y no es un dato menor, ¿no? Winnicott tiene un texto muy lindo donde habla de que la experiencia para él marca una suerte de parteaguas, una suerte de un antes y un después en el sujeto que atraviesa la experiencia, que es un sujeto que se deja despeinar, podríamos decir. Bueno, no es mi caso, digamos, pero digamos que en condiciones habituales se deja despeinar por la experiencia en el curso de una experiencia como una experiencia como la cura. Eh, y ahí me parece que se puede recuperar una referencia muy linda de Paul Ricoeur, que lo cita Mónica en el trabajo, cuando se refiere y viene muy a cuento de toda la temática del trabajo. Paul Ricoeur se refiere al hecho de que en francés, también en castellano, eh, el verbo recordar tiene un tiempo reflexivo. Yo me acuerdo, je me souviens, je me rappelle en francés,
cosa que no ocurre en inglés, I remember directamente, y no es banal, le saca mucho el jugo Paul Ricoeur a este dato, viene muy a cuento a lo que relata Mónica, porque ella lo que dice es que el tiempo reflexivo permite ubicar como objeto de la experiencia de recuerdo al yo, al sujeto que recuerda, que no es el mismo antes y después de recordar. ¿Mm? Como si yo me baño, no soy el mismo antes de bañarme que después de bañado. Y me parece que efectivamente Mónica tensa la aproximación clínica al material en la dirección de puntuar lo que de parteaguas tiene esta experiencia para la paciente. Yo leería ahí un parrafito del texto que viene muy a cuento de todo esto, cuando Mónica dice, un hombre que ella no conocía dirigió la ceremonia. Y vale la pena destacar el término, ceremonia, la fuerte carga simbólica que tiene el acontecimiento que dista de ser una mera anécdota. Comenzó en alemán, un idioma que ella siempre había rechazado. Cuando era niña, su padre y su tía lo hablaban entre ellos, una exclusión llena de rabia. Es interesante, ¿no? Porque es como si es algo bastante habitual, que para dejar afuera a los chicos se hable otro idioma, pero seguramente tenía una carga bastante particular en estos adultos alemanes que habían atravesado la experiencia de haber sido objetos de exclusión con ese instrumento que era el idioma alemán. Y en algún punto repetían con la hija o la sobrina el mismo movimiento de exclusión del que habían sido objeto pasivamente, ahora activamente, utilizando el alemán como una herramienta de exclusión. Paréntesis, sigue la cita del texto, dice una exclusión llena de rabia. Finalmente, el hombre, el maestro de ceremonias, cambió al inglés, dando la bienvenida a los descendientes. Y ahí Mónica puntúa y repite descendientes, subrayando el término. Y dice, ella nunca se había pensado como parte de una familia del Holocausto. Tampoco sus analistas la habían pensado así. Los analistas previos a Mónica, indudablemente que se ve que acompañó contacto todo este proceso de dudas, de vacilaciones respecto de voy, no voy, el COVID, el costo del pasaje, tiene sentido, no tiene sentido, daría la impresión de que Mónica como analista alojó ese periodo de dudas, de cavilaciones, de reflexiones, sin alentar la ira, pero tampoco, por supuesto, sin desalentarla. Eh, Me parece importante esta puntuación que hace Mónica cuando vuelve sobre Descendientes, porque mi impresión, me gustaría ver cómo lo pensás, Mónica, cómo lo piensan todos, ¿no? Pero al puntuarlo, mm, me da la impresión de que estás subrayando el peso que este término tiene al calor de la ceremonia de la que participa la paciente, que funciona, me da la impresión, ofreciendo un término, descendientes, que es promovido inmediatamente a la condición de rasgo del ideal del yo, con el que la paciente se identifica. Y a partir de ahí organiza una identificación que no estaba en los papeles, digo, metafóricamente, no estaba en los papeles de esta paciente. Nunca se había pensado, dice Mónica, como parte de una familia del Holocausto. A partir de ahí sí, se piensa como descendiente, se incorpora un linaje, podríamos decir, en términos freudianos, y me parece muy lindo como lo dice Mónica. Nunca se había pensado como parte de una familia del Holocausto. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud, casi al comienzo, dice que un individuo es parte de muchas masas: la etnia, el partido, la nacionalidad, la religión, podríamos decir el club de fútbol en Argentina, la institución psicoanalítica, claro que sí, los grupos dentro de la institución psicoanalítica, que también lo son,
Y es claro todo el análisis de Freud que ese sentido de pertenencia, de parte de, miembro de, Freud lo va tensando en la dirección de que se puede desplegar y se sostiene por la identificación compartida, un mismo rasgo del ideal. Es el grafo original de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Por eso me parece tan importante este significante, vamos a decirlo en términos del otro partido, de descendiente, porque me parece que efectivamente, y Mónica a lo largo del trabajo menciona cómo cuando eh, la paciente interviene en la ceremonia, Mónica dice, una voz era restituida. Me gustó mucho, está muy bien planteado. Lacan en Variantes de la Cura Tipo tiene desarrollos muy lindos en relación a la multiplicidad de identificaciones que nos habitan. El yo es un precipitado de identificaciones, lo sabemos, y entonces él dice que somos hablados por todas las identificaciones que nos habitan. Por eso me parece muy preciso esto de que una voz era restituida, porque se restituye el valor, eso es para que lo podamos conversar, para discutir, y ser una identificación latente, una identificación reprimida, si se constituye un acto psíquico nuevo, una nueva identificación alrededor de el término descendientes. Eh, bueno, y si tenemos tiempo, tengo un tiempito todavía. eh, Me parece que hay, cuando yo leí el trabajo de Mónica y toda esta cuestión, se me ocurrió mucho pensar esta ceremonia que nos transmite con mucha vivacidad Mónica, junto con las referencias de Austin, del lingüista, en relación a los actos performativos, pues tiene mucho que ver con esto. Ustedes lo han de recordar, Austin se refiere a los actos de habla performativos que son los que crean situaciones, no solamente dicen cosas, sino que hacen cosas. Por ejemplo, el autismo. Entonces, Austin dice bueno, se necesita una ceremonia, no se hace un bautismo en cualquier lugar, se necesita alguien que oficie la ceremonia, como el director de ceremonias, en ese caso es habitualmente un sacerdote, y el partícipe del bautismo emerge siendo un alguien diferente al que era antes del bautismo, porque hay bautismos también de adultos, las conversiones, el bebé ni se da cuenta de qué es lo que está pasando con él. Pero dice algo muy lindo, Agustín dice que quien ha recibido el bautismo eh, pasa a ser alguien distinto, pasa a sentirse acogido, a ser parte de, por la cofradía, por la hermandad, por la feligresía, que a partir de ese momento lo acoge. Me parece que es muy lindo para pensarlo en relación al material de Mónica, porque efectivamente esta paciente pasa a sentirse parte de, acogida por un linaje que para ella antes se ve que circulaba en cierto estado, vos lo conoces más, no podrás después decir, pero como en sordina, podríamos decir, sin el relieve que pasa a adquirir en la constitución de su subjetividad a partir de este episodio. Eh, bueno, hay toda una cuestión en relación a... me gustó mucho la referencia que haces, Mónica, respecto de la noción de reparación y la evolución dentro del psicoanálisis inglés de la noción de reparación, de esta suerte de restitutio ad integrum que suponía inicialmente los primeros desarrollos de Melanie Klein, a esta condición parcial que tiene la reparación, no por ello menos lograda, en desarrollos ulteriores. Eh, y me parece interesante porque cuando yo estuve pensando bastante la temática del perdón, una cosa que me pareció muy atractiva en los desarrollos seculares, o sea,
no tanto los desarrollos de la teología católica, también de la religión judía respecto del perdón, es la categoría del imperdonable. O sea que el perdón existe como ceremonial de reconciliación, uno de los tantos ceremoniales de reconciliación que existen en la cultura. No es en absoluto el único, con sus particularidades. Eh, y reconoce eficacia porque puede dirimir situaciones de conflicto que han surgido entre particulares sin la intervención de un tercero. La justicia es otro instrumento simbólico, que es un ceremonial de reconciliación, pero interviene un tercero, que es el aparato estatal, a través del juez, el juzgado, etc. El perdón tiene la particularidad de que discurre en un ámbito interpersonal, pero está sujeto a reglas, reglas no escritas. Bueno, uno de los aspectos que me resulta muy interesante de la problemática del perdón es este límite de lo imperdonable, de que no todo puede ser perdonado. Eh, yo me gustaría conversarlo esto, a ver cómo lo vís. Mi impresión en la lectura, seguramente más superficial, que he hecho de la noción de reparación en autores de la escuela inglesa, es que no queda tan puntuado, con tanta claridad, si bien aparece insinuado, esta dimensión del límite, que los analistas no tuvimos que esperar a un analista que lo dijera. Es algo muy trabajado en los ámbitos en los que se trabaja esta problemática, eh, donde la idea, muy sucintamente, es que, bueno, el perdón circula efectivamente como ceremonial de reconciliación respecto de aquellas situaciones que pueden ser reparables, que aquellas donde el daño que dio lugar a la ofensa mm, tiene una condición de reparable, de sustituible, y que en cambio, cuando el daño recae sobre un objeto o una situación que en la subjetividad de la víctima adquiere un estatuto de irreparable, ahí se abre el terreno del imperdonable. Eh, yo creo que mi impresión es que a mí me resulta más fácil, pero es una impresión personal, eh, pensar los efectos, que lo transmite con mucha claridad Mónica, pensar estos efectos, lo que ocurre con ella y el idioma alemán, lo que ocurre con ella y recuerdos encubridores, seguramente que empiezan a adquirir otra tonalidad. Después de despeinarse, vamos a decirlo así, con el parteaguas, que es haber sido partícipe de esta experiencia, a mí me resulta más fácil pensarlo no tanto desde la reparación, tampoco del perdón, sino como un proceso de elaboración solidario de este nuevo punto de identificación alrededor del cual se ordena. Porque identificarse como parte de una familia judía alemana del Holocausto, es claro que le imprime otra tonalidad al alemán, y suponemos que le imprime también otra tonalidad a recuerdos que no tenía muy claro por qué le generaban tanto odio. Porque la lata de sardinas, a partir del episodio, empieza a ser asociada con esos vagones de la muerte que conducían a niños, adultos, ancianos, etcétera, a los campos de concentración. Y es muy tentador pensar que este recuerdo empieza a adquirir esta tonalidad, punto de partida justamente de esta situación que la despeina en la forma en que la despeina y que colorea con otras tonalidades, fragmentos de sus acervos mnémicos, por decirlo de alguna manera. Eh, mm, en ese punto es que me parece que yo lo pensaría más por el lado de el reordenamiento subjetivo que introduce este punto de identificación novedoso. Sí, sí, sí. Bueno, yo, pararía acá. Quedan cuestiones muy lindas que trae Mónica sobre el tema de los rituales, que seguramente después lo podemos conversar, pero paro acá. Muchas gracias, Mónica, y felicitaciones. Gracias.
Vamos a lugar al intercambio. Vamos a pedir a la gente que está online que levante las manos en Zoom para que hagamos una lista de oradores y abrir también a la gente presencial para que puedan, bueno, hacer también sus comentarios. Levanten las manos y yo hago la lista. ¿Está bien? Porque quedan muy impactados con todo. Están pensando. Sony levantó la mano. Sony, pero Adolfo. Vale. Adolfo Sonis, después Oscar. Bueno, buen día. No, solamente una pequeña viñeta. Primero, la verdad que es realmente un Ateneo por empezar el año espectacular. Me encantó los dos trabajos, tanto el de Mónica como la intervención de Cabral. No, es solamente recordar que el poner una piedra es un ritual judaico. Cuando yo era muy chico, tuve que lamentablemente ir muchas veces al cementerio desde chico y veía que mi abuela, mi bobe, ponía una piedra en la tumba que visitábamos y mis padres llevaban flores. Y una vez le pregunté a mi padre por qué mi abuela ponía una piedra en la tumba. Y me explicó que en épocas bíblicas en el desierto estaban las tumbas tapadas por piedras y cada visitante le agregaba una piedra como para que permanezca la sepultura y no sea cubierta por la arena y que la piedra en realidad es algo eterno en contraposición con lo efímero de la vida, ¿no? Entonces, me parece muy interesante por qué se ponía una piedra ahora, digamos, en este relato, y no se ponía una placa de bronce, por ejemplo, que sería mucho más llamativo, ¿no? Pero responde a un ceremonial, ya que hablamos de ceremoniales, bíblico, judaico. Muchas gracias. Quiero aclarar algo, Adolfo, a propósito de lo que decís. No es que se pone una piedra, se levanta un poco un adoquín que ya está en la calle a los fines de que generen un tropiezo y encima de ese adoquín se coloca la placa con la identificación. No es que se pone una piedra, se eleva algo que ya está para llamar la atención del caminante. Exacto, para que no pase de largo, dice Elena. Pero de todas maneras, traducir el alemán, ¿cómo se...? No sabes. Stolperstein quiere decir piedras del tropiezo. Piedras Piedras del tropiezo. Stumbling stones en inglés. Sigue Oscar, Elvira. Bueno, excelente la mesa. Es un lujo tenerlos en Abdeva, todo lo que han estado pensando. Y yo tengo una tendencia a pensar la historia, tanto en la filogenia como en la ontogenia. Me lo enseñó Sándor Ferenczi, que lo tomó de Haeckel. Es decir, que la Tierra está formada por piedras, llegaron piedras del universo, pero llegó el agua también. Y lo que se está diciendo acá es la importancia de cosas tan profundas, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud habla de la roca viva, ¿no? Es una piedra que está ahí todo el tiempo trayendo algo para ser pensado. Y qué maravilla que de un material clínico se reconstruya una historia. Se cita la Biblia, lo que sea, pero como la humanidad estamos todos marcados por esto. Y yo observo en cada sesión o en muchas sesiones cómo los pacientes luchan por desentrañar la cuestión ligada a la piedra, es decir, a poder escribir algo sobre esa piedra. Y me parece que tu trabajo, Mónica, es central y sobre todo en este momento donde dentro de una semana vamos a recordar
con memoria algo muy terrorífico que ha pasado en la Argentina y que nosotros, Abdeva, surgimos en ese momento. La valentía de esos analistas que fundaron una institución y que supieron cómo científicamente enfrentar a la destructividad. Es decir, que pudieron pensar la violencia, pero desde un lado científico. Y esto no quitaba que cada uno tenía una postura política. Y me parece que ahí está un pequeño homenaje a los fundadores de Abdeva, ¿no? Gracias. Vamos, la palabra. No, una cosa, sí, a propósito de tu comentario y de algo que dijo Alberto, no quiero que se me pase. Respecto de si tenemos en nuestro país un ritual gemelo al alemán. Yo creo que no es gemelo, creo que tiene parecidos. Es bestial, yo estuve investigando bastante sobre es una intervención artística. ¿No? Los alemanes, este artista alemán, Gunther Demnig, a quien tuve el gusto y el honor de que me recibiera el año pasado, lo fui a visitar. Está en un pueblito a 100 kilómetros de Frankfurt. Es un personaje. El tipo, y perdón que lo diga así, pero él va una por una, pone las piedras. Es una intervención artística que tiene sponsors y donantes, cada uno puede donar una piedra de la memoria, y es un solo artista que lo hace. Por supuesto que en las distintas ciudades tiene el apoyo, no en todas las ciudades europeas, lo hace por toda Europa, por toda Europa, esa es su actividad. Es muy impresionante, es bastante distinto a una ciudad que se ocupe de eso. Son todas iguales, no hay ninguna diferencia. Nosotros tenemos diferencia en las baldosas que se ponen en los lugares. Y no sé, en eso yo tengo una información distinta. No se pone en el último lugar de residencia acá en Buenos Aires, sino de donde fue chupado. De donde fue chupado. Chupado, para los que son de otro país que veo que hay, chupado es el concepto triste que se usa en relación a los desaparecidos argentinos, de donde fue secuestrado, ¿no? Por eso, tiene sus parecidos, pero sus diferencias, y a lo mejor entre todos podemos pensar qué dicen esas diferencias, ¿no? Dale. Una cosita breve, muy interesante lo que contás, Mónica, es cierto, yo dije en el apuro gemelos, mellizos, pero son diferentes, vale la pena recoger las diferencias. En relación a lo que comentaba Dedi, coincidió que Eddie O'Neill fue secuestrado, chupado en su última residencia también. Por eso al nenito de Eddie, que estaba presente en la ceremonia, lo conocían de nenito. Los vecinos viejos, que lo habían conocido a Eddie y que lo habían visto de nenito, no podían creer que fuera el médico de 40 años que es actualmente. Y una cosita, me parece interesante lo de Piedra del Tropiezo, ¿no? Que Elena creo que decía que no pases de largo, efectivamente. También uno se puede caer, ¿no? Claro, tal cual. Pero me parece interesante porque es algo que trae Mónica en el texto, que interrumpe la dinámica ritualizada anodina de lo cotidiano. Introduce una pausa para pensar, y que es muy sugerente porque el tema, y es la contracara de los rituales, ¿no? Los rituales, como dice Mónica, y está muy estudiado, tienen el valor simbólico de delimitar, recortar espacios. También tienen el problema de que los rituales se pueden ritualizar, valga la redundancia. Y el 24 de marzo próximo sabemos que para mucha gente lamentablemente se ha transformado en un fin de semana largo en el que se puede ir a Pinamar, a Cariló, a lo que fuera, y lo que inicialmente es pensado como un ritual de celebración va siendo tomado por la inercia cotidiana y se ritualiza a su vez. Pierre Nora es un sociólogo francés al que cita mucho Paul Ricoeur en el libro que menciona a Mónica, y que tiene un libro que se llama Lugares de Memoria, y que estudia este tema como un desafío, cómo hacer lugares de memoria, porque se lo plantea con todo
la dimensión candente de la pregunta de cómo hacer para mantener viva una memoria. Porque si se lo hace a través de rituales, se corre el riesgo de que se vaya desdibujando. Si no se hace nada, por supuesto que también se corre el riesgo del desdibujamiento. Y la reflexión coincide o se direcciona en un punto que me parece es muy interesante, que es la responsabilidad subjetiva que le cabe a cada quien en mantener viva una memoria, que no depende ni del Estado, De las instituciones. ni de las instituciones, sino que depende de cada quien, de cada particular que se hace cargo de. Bueno, simple. Disculpa, Alberto, ya tenemos como 15 personas que quieren hablar, o sea, hay mucho intercambio. Vamos a dar lugar a Virginia. Están todos anotados para que estén tranquilos también, sin un orden, según vos van a todas las manos. ¿Está bien? Bueno, gracias. Hay 15 personas, entonces estoy tratando de ver cómo hago un Nos demos tiempo, pero para avisar. extracto de algo que no se puede hacer. No sé si es imposible. Tenemos tiempo. Yo estoy muy contenta de que estés acá, Alberto, en nuestra casa. Mónica, tu trabajo ya lo había leído. No pude estar porque tenía algo al mismo tiempo en Lisboa, tampoco pude estar. Me parece importante. Voy a pasar un aviso antes. Les recomiendo que lean el libro de Alberto Cabral sobre el lenguaje del perdón, porque es un trabajo excelente y además accesible. Trata cosas muy complejas, temas que están también abiertos, porque no resolvés digamos, las cuestiones que tendríamos todo, no sé, una jornada a lo mejor para hablar sobre el perdón, los rituales, las ceremonias, lo imperdonable. Y me parece que pasé el aviso, pero me parece que esta reunión, que es a una semana, no es cualquier 24 de marzo, son los 50 años del golpe militar en la Argentina. Como vos decís, lamentablemente, para muchas personas, algunos porque ni lo vivieron, algunos porque ni lo escucharon y otros porque tienen una posición tomada. El 24 de marzo se va también a actualizar un ritual que es una marcha en la calle, a la que si quiere puede ir. Y me estaba pensando que el valor, me parece, de este encuentro es poner a pensar el lugar del psicoanálisis en la construcción de la memoria. La memoria colectiva es una construcción y tiene que ser una construcción permanente, porque aquello que está intentando todo el tiempo rescatar del olvido, son los crímenes de lesa humanidad que nunca no perciben. Mientras haya un solo desaparecido en este país, no va a poder, donde no se puedan encontrar sus restos, no va a prescribir nunca. No prescribe. Entonces, la importancia del psicoanálisis, así como yo veo la importancia del cine también en la construcción de la memoria colectiva. Entonces, me parece muy oportuno hoy y me parece muy interesante, además, que vos, en la discusión que le haces a Mónica, que trae un material clínico, hablas de estos 3 niveles, ¿no es cierto? El testimonial, el clínico El metapsicológico. y te metiste con la metapsicología como yo esperaba que hicieras, porque tomás además el tema de las identificaciones, de la movilidad de las identificaciones, de qué es una experiencia. Podríamos hablar un montón. Me gustaría decir algo sobre reparación, pero ahora no me parece que viene al caso. Y la cuestión, además, trajiste a Austin de lo performático, de los rituales, de lo performático también de estos encuentros. Y que yo, a ver, esta ya es una pregunta. También es performática la ocupación de los espacios públicos, lo dijo Judith Butler hace unos años, y me estoy de acuerdo con ella en esa idea, ¿no? Y cuando la relación entre la experiencia y la modificación de aquel rasgo del ideal, bueno, me gustaría que si podés ampliar un poco el lugar de la identificación, que a mí se me problematizó en los últimos años la idea de identificación en psicoanálisis, pero de todas maneras es un lenguaje que podemos compartir. Entonces,
diría Mercer, se atraviesa una experiencia emocional que no tiene nada que ver con yo siento, estoy triste. Acá me pasó, por ejemplo, a mí, pero no es para compartir, que recordé la última de las baldosas a las que asistí, que es de la nuera de Mauricio Goldenberg, de Mini Viñas, que está la baldosa en el lugar donde se la llevaron a ella y ella dejó a su bebita. Y la bebita después la pudieron llevar a Estados Unidos. Pero quería ver esto, meternos más en el punto de vista psicoanalítico, que si podés ampliar un poco esto de la movilidad de las identificaciones y y que hables un poquito más de lo imperdonable. Pasemos a Ricardo, buscamos un par de preguntas más y comentarios más y empezamos de vuelta a la evolución de la pantalla. Tenemos después a Sergio, a Elsa, a Rosalía Tomasewski, Ana Rosa Trachtenberg, Clara London, Adolfo Sony, después a Carolina, después a Salazar y por último a Pablo Clemenson. Volvemos a la presencia. Muy breve porque hay mucha gente. Lo primero que te quiero decir, Mónica, es que me encantó el trabajo, me pareció una belleza como está escrito. Me encantó la belleza del texto, digamos, como está relatado una cosa que alude a algo tan horrible, digamos. Y me evocó una serie de cosas importantes. Por ejemplo, me acordé del barrio judío de Roma, digamos, que está cerca del Teatro Marcello, digamos, donde también a la puerta de cada uno de los lugares donde se llevaron a una persona a un campo de concentración, hay una estrella. Hay una baldosa con una estrella, con el nombre de la persona. Y entonces pensé el valor simbólico de la estrella, no solo por eso que se dice que se va al cielo y todo esto, sino también pensé en el barrio, digamos, mismo, porque en el mismo barrio, digamos, hay una puerta acá, otra allá, otra allá, otra allá, como me hizo pensar en tropas entrando a un lugar y llevándose a todo el mundo como si fuera subhumanos, ¿no? También me hizo pensar, digamos, en la lápida que hay en Venecia, con toda una serie de nombres en el barrio judío, en el gueto. Además que a mí me hizo llorar particularmente, porque encontré muchos nombres de gente que después encontré aquí en nuestro país, digamos. Ese Ottolenghi, por ejemplo, o nombres así. Entonces pensé en términos del proceso psicoanalítico de esta persona que vos traes, en términos de qué evocó contratransferencialmente, dado tu apellido, digamos, qué vino ella a buscar, digamos, analizándose contigo, digamos. No me quiero extender mucho, pero el tema de las identificaciones, que es un poco de lo que estamos hablando, y el origen alemán de esta que trazaba lo alemán, al mismo tiempo que era una parte de su propia identidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos aspectos expulsados de la propia identidad en un proceso psicoanalítico? Nada, ahí. Sergio. Yo empecé mi formación en el hospital israelita con Ricardo Abenbur y por esas cosas de la vida yo me crié con mis abuelos que me hablaban en yiddish. Era el idioma excluyente entre ellos y yo. Y cada vez y lo hablo bien, y cada vez que llegaba un viejito del asilo de Bursaco, le decían a Sergio, y muchos eran sobrevivientes del Holocausto. Y uno me dijo una vez, yo sé que salí, pero todavía estoy. Y los invitaba a hablar, y eran curas transferenciales, según Ricardo, eran curas transferenciales porque en poquísimas sesiones mejoraban, y él hablaba de la inversión de la relación triangular, cuando de pronto se encontraban con un papá en la transferencia, que ellos podían ser los chicos en forma regresiva, y en una oportunidad empiezan a hablar de lo que pasó. De pronto empiezan a hablar de lo que pasó. La sensación contratransferencial, yo me empecé a sentir muy mal
Más de una vez me tuve que levantar, salir, tomar un vaso de agua, tomar aire. Y Marilú Pelento hace en ese momento una gran asamblea. ¿Una qué, perdón? Una gran asamblea. Marilú Pelento. Marilú Pelento. Sí, junto con Ricardo Abenbur hace una gran asamblea. Y Marilú dice que el juicio a las juntas fue un acto de justicia y de la terapéutica social que permite expresar todo eso que no es que estaba reprimido, sino que también había desaparecido. Y me parece, Mónica, que este aporte que vos hacés de poder nuevamente poder expresar todo esto es un aporte importante a esta conmemoración de la memoria. Vamos a decir Elsa y después pasamos a la gente que puso a levantar la mano virtual. Sí, es cortito, Daniel. Me gustó mucho tu trabajo, me emocionó mucho leerlo, todo ese proceso que haces. No voy a hablar de me hizo pensar también en el proceso que hace Spielberg, que después él niega, él hace su vida, cuenta su vida, porque él había negado desde chico ser judío, porque tenía miedo que los nazis lo vinieran a buscar, lo mataran. Y él después se encarga justamente de poder filmar. Hace la fundación de Claro, la fundación de la memoria, y además se recorre el mundo para buscar hacer el holocausto, porque él hace la película después, y también la lista de Schindler. Me hizo pensar eso, esa emoción que te produce, pero además él lo muestra, ¿no? Muestra su negación. Él decía, no, yo no soy judío para nada, no puedo. Y después aparece buscando por todo el mundo, haciendo el holocausto, recuperando, yendo a los cementerios. Las historias. Claro, exactamente. Así que realmente tu trabajo es muy bueno, lo que se siente al leerlo y lo que vos aportás, y a mí cuando lo leí me hizo pensar y recordar todo lo que, bueno, él dice, ¿no? Bueno, ahí está el concepto de reparación. Reparación, exactamente, porque él va a los cementerios, va a buscar los nombres, recorre todo para poderlo decir, ¿no? Es muy importante, bueno. Vamos a dar la captura a la gente que está virtual. Sí. Vamos a parar después de Ana Rosa Trachtenberg para que hagan los contenidos ustedes. Después volvemos nuevamente al orden. Creo que la película que estaba hablando es de Faberman, que es una película sí, que habla de su autobiografía. Cuenta un poco también todo este proceso. Perdón, todos conocemos acá en Buenos Aires a alguien que tiene al hijo, sabemos de personas, nosotros tenemos, Sí, claro, personas que le sacaron el hijo de la casa. Sí, bueno, Elsa, Eliana Tomasewski. No, pero además era... Elsa. Bueno, gracias. Muy David emotivo, Roosevelt está Mónica. pidiendo hablar. Ya lo noté a David. Lo tengo adoptado después de Salazar. Muy emotivo, muy interesante tu trabajo, Mónica, y el aporte tuyo también, muy Cabral, Alberto Cabral. Yo quería recordar que en la época en que estaba como presidente Carly Mogillansky y estaba como secretaria Felisa Fish y yo como colaboradora, hicimos también un encuentro en recordatorio del Día de la Memoria y de la Justicia. Y en este sentido quisiera recordar especialmente a Julia Brown, Janine Puget, Elisabetta de Bianchedi, Vicente Gali, que dieron testimonios y a raíz de una serie de preguntas que yo les acerqué con tiempo, que elaboraron muy bien y fue un intercambio interesantísimo, ¿no? En relación a cómo pensaron distintos conceptos
que hoy vuelven a surgir a partir de algo interesantísimo que trae Mónica, que es el hecho clínico. Pero bueno, ¿por qué me parece que las quiero recordar y homenajear también? Porque de alguna manera, tomando lo que Janine Puget en esa oportunidad rescata de Julio Moreno, como conceptos que desde el psicoanálisis empiezan a- a- a circular, ¿no? Era lo que nosotros teníamos como concepto era lo impensable, ¿no? El terror sin nombre, lo impensable, lo escindido. Y lo que rescata en esa oportunidad Janine es lo inadmisible, ¿no? Lo que no se aloja, lo que no tiene lugar, lo que no tuvo lugar y que vos lo traes en esta historia de la travesía que hiciste con tu paciente, donde aparece lo que no tenía lugar en la mente de ella, ¿no? Por distintas circunstancias de su vida y que pudo ingresar a ser elaborado, a ser pensado, perdón, en fin, me parecía interesante recordar esto. Ellas han sido, como ustedes ya saben, todos lo saben, han trabajado con muchos pacientes víctimas del holocausto argentino, o en todo caso del terrorismo de Estado, argentino, del terrorismo de Estado argentino. Em, y bueno, y también querría recordar, cercanas al 24 de marzo, la obra de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? En términos de cuánto también, yo no sé si eso esto es una pregunta que les hago, si puede ser pensado como un acto preformativo en términos de qué es la memoria viva y la recuperación también de muchos hijos de desaparecidos, ¿no? Donde también ahí se establece vínculos y el linaje con esa prehistoria que no había sido admitida, tomando lo de Julio Moreno, ¿no? Lo inadmisible. En fin, me despertó muchas ideas que en aquel momento también fueron elaboradas y conversadas. Les agradezco a los dos. Me gustaría también a mí, Alberto, que puedas desarrollar más aún lo imperdonable, lo perdonable, ese límite. Y bueno, corto acá porque hay mucha gente. Bueno, va Ana Rosa Trachtenberg y después comentarios de ustedes. ¿Está bien? Bueno, buenos días. Quería saludar a todos y muy especialmente a Mónica y a Cabral. Bueno, el trabajo de Mónica es muy, muy emocionante, efectivamente, y, y me parece que además muy importante. En lo personal me parece y que a lo mejor pase a mucha gente, es esta cuestión de incluirse en una familia, la nueva familia, ¿no? La familia del Holocausto. La importancia de los rituales y de los monumentos, de los memoriales, ¿no? Que, que permiten ir esto como una experiencia. Entonces, quería decir esto y me recordaba de los memoriales y lo que trajo Alberto, me parece que los rituales, que puede ser un ritual también la visita a un memorial, que se pueden ritualizar, ¿no? Porque yo me acordaba que hay un gran monumento, una plaza en Berlín con eh, tumbas y yo veía chicos, adolescentes haciendo picnic ahí, ¿no? Como utilizando como mesas para hacer picnics los fines de semana y causa una impresión muy grande. Pero bueno, pero además de felicitarlos, quería también hacer un énfasis en esto que trae Mónica y lo trajo Alberto también, de los recuerdos encubridores que durante toda una vida y análisis de la paciente Mónica,
eran más bien vistos como recuerdos encubridores de la sexualidad infantil, ¿no? Y que con la visita, el acto de las piedras, de la memoria, pudo aparecer desde otra perspectiva, que es una perspectiva más bien transgeneracional, ¿no? Que la banana no era solo una banana, el alemán, el rechazo al alemán no era solo por la sexualidad infantil, y las sardinas más todavía, ¿no? Como algo que no pertenecía al territorio de lo infantil, reprimido, y sino más bien algo posiblemente de lo fantasmático, derivado de la cripta de los padres, ¿no? O del padre de la paciente de Mónica. Creo que nos enriquece mucho si podemos incluir esto en nuestra clínica del cotidiano para ese tipo de traumas, los desaparecidos, por supuesto, pero en muchos traumas y de la violencia en la cual estamos sometidos muchos de nosotros, ¿no? Así que, bueno, eso y muchísimas gracias. Una última cosa, ¿no? La cuestión para mí también, estar acá hablando del trabajo de Mónica y escuchándolos tiene un valor muy importante, ¿no? Yo ya había leído el trabajo de Mónica, que es maravilloso, pero estar acá y poder hablar y escucharlos tiene un valor de elaboración especial, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Van a hablar Mónica y Alberto. Después vamos a leer un poco los mensajes que hay en el chat y retomar con la lista de oradores, que los tengo a todos ordenados. Quédense tranquilos que van a hablar. No, a ver, la verdad que yo tengo ganas de seguir escuchándolos, así que voy a decir una cosa que me parece que redunda en los comentarios y que de ahí viene mi invitación, entre otras razones cariñosas, a Alberto, que tiene que ver con el tema del perdón y lo imperdonable. Y qué relación hay con la reparación, porque venimos de que tenemos que cruzar, ¿no? From Dover to Calais, como se dice, de Inglaterra a Francia, de Francia a Inglaterra. Pero temas que además tienen vigencia, no puedo omitir esto, lo dije el martes pasado al final de la reunión, estamos en guerra, el mundo está en guerra, no estamos solamente recordando, ¿no? No sé, yo hoy no miré noticias, sinceramente, tengo mis límites también. A ver, a mí me gusta mucho la idea del imperdonable como lo inadmisible, lo que decía, recordaba, y yo verdaderamente creo que no todo es perdonable, ¿no? Tal como realmente el libro de Alberto es buenísimo, ¿no? A mí personalmente me parece una joya. Ahora, a mí, por lo menos es lo que creo, que lo que yo tomo como reparación y mi comprensión, me da cierto pudor decir esto delante de Virginia acá tan cerquita, pero mi comprensión del énfasis meltzeriano en el tema de la reparación va de la mano con la idea de que no se trata de algo que se hace o que el yo hace, como se dice ahora, como dicen los americanos, tanto como agencia, en el sentido de que no hay tal cosa. Eso nos ubica en el terreno de la omnipotencia maníaca. Me parece que el acento meltzeriano, por lo menos mi incorporación de esa idea, va justamente por el lado de que eventualmente es algo que ocurre, que el yo se deja ocurrir, por decirlo de alguna manera, en el sentido, si ustedes quieren, de Badiou, lo que vos tomabas de la experiencia, acontece, ¿no? Y en ese sentido no hay ningún tipo de control o de experiencia de la completud ahí, ¿no? Siempre es fallido eso que ocurre, es transitorio, no hay nada como la reparación de hoy para siempre, es una experiencia fugaz, se puede experimentar en un momento y en otro no, ¿no? Se pierde. Y en ese sentido me parece que son primos hermanos de lo que vos desde otros esquemas conceptuales traes como eso imperdonable. Me parece que sobre los crímenes de lesa humanidad, el holocausto, es un concepto, no sé cómo decirlo, lo digo muy llanamente, no va a pensar en el tema del perdón o no, es como
una categoría de otra, es otro contexto conceptual. No nos sirve la idea del perdón ahí. Traumáticos que quedan de por vida. No sé si son estos traumáticos. Va más allá de si tienen arreglo o no tienen arreglo. Es otra categoría. Mi espíritu con introducir la noción de reparación justamente es correrse de la idea de si es perdonable o no es perdonable, ¿no? Sino como algún otro tipo de experiencia. Eso me interesa. Por eso me parece como demasiado la lectura del nivel metapsicológico. Coincido que hay una aspiración de eso, pero la verdad que también me parece que va más allá, ¿no? No tengo nada que agregar a pesar del pudor que dijo Mónica. El término, la idea de la reparación melseriana es una idea post-kleiniana. Vos mencionaste, porque estudiaste mucho, la idea inicial de Melanie Klein de restituir aquello que se sacó, lo pongo de vuelta, digamos, en términos infantiles. Pero la idea melseriana es que es una imposibilidad del yo, es una imposibilidad. Lo que puede hacer, a lo mejor Mónica, digo, es crear ciertas condiciones para que eso sea posible, y no más. Y nadie sabrá y no tratar de interferir. Yo lo entiendo como una imposibilidad. La idea de que los objetos internos se reparen entre sí en el coito creativo, etc. A los dos, perdón que interrumpí, pero quizá habría que especificar, tratar de, no sé si aclarar, pero ver a dónde corresponde perdón, a dónde corresponde. Vos usaste muchas veces la palabra reconciliación. Entonces, también es un pedido para los dos. Espera, un segundito, hay una lista. Una lista larga, yo te tengo todo. Pero estás vos para hablar. David Rosa que le está pidiendo para hablar hace mucho. Sí, está tercero, después de la segunda tabla. Alberto, adelante. Bueno, muchas gracias por los comentarios, realmente ricos. Sí. No, decía gracias por los comentarios, muy ricos. Trato de ser breve, porque hay muchos. Claro, tal cual. Muy breve en relación, totalmente de acuerdo con lo que decía Mónica y Virginia, es otra categoría la dimensión del imperdonable, pero es una categoría a la que cuesta hacerle un lugar, pese a todo, porque estamos en un nicho epistemológico, por decirlo así, en los que sigue teniendo un peso enorme la concepción cristiana, creo que también la concepción judía sobre el perdón, de acuerdo a la cual va muy de la mano de la idea de que el amor todo lo vence y que si hay amor genuino, entonces es posible sepultar el rencor que inevitablemente florece a punto de partida de daños irreparables. Y esta idea que bueno, todos los domingos en la iglesia se repique y se repique y se repica, pero no, lo digo en broma, no solamente en la iglesia, también está muy presente en el ámbito psicoanalítico. Eso quería comentar. Una autora a la que yo respeto mucho en otros aspectos, que es Julia Kristeva, tiene también una concepción muy católica sobre esta temática del perdón y considera que la dimensión del imperdonable supone una elaboración no adecuada del odio al padre. Y que en definitiva, si hubiera una adecuada elaboración del rencor edípico, toda situación debería ser perdonable. Yo lo digo muy sintetizadamente, pero está en Sol Negro y Melancolía, efectivamente, y va de la mano de una apuesta fuerte a la idea de reconciliación. Que cuando los antropólogos hablan de ceremoniales de reconciliación, no se refieren necesariamente a la eliminación del rencor ante el victimario, se refieren al hecho de que a todas las sociedades humanas se les planteó el problema de cómo seguir operando, cómo mantener una dinámica social, cómo reconstruir inclusive el tejido social cuando se dan situaciones del calibre de lo que nosotros hoy ubicamos como delitos de lesa humanidad, pero que no nacieron en el siglo XX. Tienen historiales que todos sabemos que se remontan. O sea que es una problemática que
que nos compete a todos, que ha sido objeto de discusiones, reflexiones, debates a lo largo de los siglos. Yo creo que mm, en ese punto la noción más depurada de perdón, tal cual se trabaja en los ámbitos académicos y de distinto tipo, va muy de la mano de esto que traían Virginia y Mónica, ¿no? De que el perdón no es algo que se prescribe, como se prescribe un antibiótico, lo que fuera, la indicación de perdonar, que aparece, yo lo digo un poco risueñamente, pero Mark Solms, la colega que abrió el intercambio en el Congreso de Lisboa, también, que generó un fuerte, yo me lo perdí, estábamos con Ricky Spector, eso, bueno. Nos quedamos con Ricky Spector en la pileta del hotel y nos enteramos después de todo el asunto, pero está muy presente en muchos núcleos psicoanalíticos esta idea de que debería haber reconciliación posible, de que debería haber un perdón extensible. eh, y hay, lo cita también Mónica en la bibliografía, dos colegas estadounidenses, Nanette Haum, no me acuerdo los nombres ahora, escribieron un artículo muy lindo en el Psychoanalytic Quarterly. Una es una niña del Holocausto, otra es hija de descendientes del Holocausto, y escribieron un artículo muy interesante que se llama Contra el Perdón, Against Forgiveness, y donde dan testimonio de las presiones de las que fueron objeto por parte de supervisores de las instituciones analíticas a las que pertenecen, para que no publicaran el trabajo que finalmente publicaron. Y donde las opiniones, los comentarios, las sugerencias del supervisor iban en la dirección de que tanto rencor acumulado y tanta dificultad para la reconciliación, sí, daban testimonio de conflictivas neuróticas no resueltas. La misma posición de Julia Kristeva en Sol Negro y Melancolía. Digo porque acá hay un nicho de debate, de discusión que no se salda ahora, que seguramente lo vamos a continuar, pero que es bueno que las instituciones analíticas brinden espacios como para que esto pueda seguir siendo procesado, porque forma parte también, como decía Virginia, del aporte que las instituciones, que el psicoanálisis puede hacer a todo lo que tiene que ver con memoria colectiva, con los límites de la reconciliación, es lo que determina que... El destino de lo imperdonable. Y con el destino de lo imperdonable. Yo tenía pensado... Lo imperdonable en tiempos de polarizaciones, de guerras. Exactamente. Preguntarnos eso. Tenía pensado una pequeña viñeta clínica, pero no da el tiempo. Por eso. Sí, sí, sí. Pero, lo dejo por si llegara a ver. bueno, ahora sigue Clara London, Sarah Sachs, David Rosenfeld y Adolfo Solis. No quiere. Por favor, yo quisiera darle lugar a nuestros maestros Sarita Sack, Gregorio Garfinkel y David Rosenfeld, y después, si queda un minuto, vuelvo a incluirme. Bueno, entonces Sarah Sachs. Yo quiero decir algo chiquito. Ya se habló de los temas, entonces me parece repetitivo y prefiero darle, como dice Adolfo, la palabra a nuestros maestros. Bueno, Sara. Estás muteado. Desmuteate, Sari. Hacemos por orden. Sara, David Sí. y Gregorio. ¿Puedo hablar yo? Sí. Me parece que el tema de lo imperdonable es un hallazgo. Me parece importantísimo, pero no solo porque no todo es perdonable, sino se puede elaborar todo, toda experiencia vivida, cáustica, destruida, puede ser elaborada.
a mí me interesaría un seminario dedicado, un Ateneo dedicado a lo elaborable, lo no elaborable, lo perdonable y no perdonable. Me recuerda además dos situaciones. En el año 2007, en Berlín, se hizo un congreso internacional donde uno de los temas a lo largo de 3 días fue mi experiencia durante el Holocausto. Y ahí habló alguien, hijo de un SS, de los que estaban al frente del Holocausto, que dijo que era la primera vez que le escuchaba la problemática, porque su papá era una buena persona, como se decía, venía a casa, tocaba el piano, y él empezó a llorar y, y no sabíamos qué hacer con él. Él se retiró y pidió hablar con alguien y nos dijo que esta posibilidad de llorar, lo que nunca pudo plantear en su casa, por qué su papá intervenía en los crematorios, por qué su papá, que parecía tan bueno, había hecho cosas tan terribles. Esta posibilidad de hablarlo hoy, el trabajo de Mónica es excelente, lo mismo que el de Cabral, y yo plantearía, todo es elaborable, todo puede ser elaborado. Tasting dice que se forman quistes dentro de la persona y que es muy difícil llegar a esos quistes, que a lo mejor se puede elaborar lo de alrededor, pero muy difícil poder abrir, intervenir en el quiste. Cuando terminó el apartheid en Sudáfrica, se hizo una primera reunión de psiquiatras infanto-juveniles y de qué había pasado con el holocausto sudafricano. Habló un abogado que había sido el presidente de la comisión que tenía a su cargo ver qué se hace con los asesinos, qué se hace con... y decidió que no Nuremberg, porque le pareció inadecuado, que había un principio que significaba que tenían que escuchar para poder arrepentirse, que solamente el arrepentimiento podía empezar a pensarse como algo que satisfaga a los parientes de los asesinados, torturados, etc. También nosotros tuvimos un rol equivocado. Me acuerdo que entramos, pensamos que era una reunión de psicoanálisis, no lo era. Era una reunión para entender que se podía expresar los sentimientos y que tenían cabida, que escuchar era un elemento de ayuda, no de elaboración, pero de ayuda. Pero vuelvo a insistir en que me parecería importantísimo que discutiéramos eh, los chicos abusados, sexualmente abusados, elaboran todo. Todo se puede elaborar. Mm, Pensémoslo a lo mejor como un Ateneo más. Y gracias a Mónica y gracias a Cabral por traer un tema muy poco hablado, y que hoy despierta tanto interés y tanta intervención. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, también queremos agradecer a los colegas de otros países que están presentes. Ahora sigue David Rosenfeld. David Rosenfeld. Rosenfeld. Sí, primero agradezco a Mónica Horkheimer la presentación y el comentario de Cabral. Eh, eh, yo quiero referirme, si puedo, a la posibilidad de reparación interna, no solo a los actos del Día de la Memoria que va a ocurrir acá dentro de unas horas, o poner piedras en Berlín. Me quiero referir a qué pasa en el mundo interno
cómo se puede hacer para ayudar a las personas que han visto horrores. Que esos horrores no se pueden elaborar y terminan como Primo Levi, el gran poeta, suicidándose en Italia mucho tiempo después. Las pesadillas de lo que vieron es imposible de elaborar. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a las mujeres que estuvieron en el campo de muerte de Stutko, sobre el Báltico, dedicado solamente a bebés y niños, y ver entrar camiones y trenes con bebés y niños, muchos de ellos muertos por el frío, y tirados directamente a la cremación, es algo que es muy difícil que lo hayan podido elaborar. No se puede en el mundo interno, solo con el yo y los objetos internos. Si no hay una persona afuera, no se puede elaborar. Tuve la posibilidad de ver gente que estuvo en Auschwitz. Traté de elaborar con él. En realidad, todos me enseñaron a mí mucho más de cómo se puede sobrevivir. Y de la dictadura argentina y chilena está lo que del chico que desaparecen los padres, al joven lo tiran por el balcón como bebé para que no lo roben los militares. ¿Y qué pasa con los hijos o sobrinos de 30.000 asesinados por esta miserable dictadura que tuvimos? Fueron muchos. A uno que yo pude ayudar está en el trabajo 11 de septiembre, que es el día que Pinochet con su aviación destruyó el Palacio de la Moneda y mató a todo el gobierno chileno. Y ahí El surge 13 de septiembre. 11. septiembre fue el día que Pinochet con la aviación destruyó el Palacio Gubernamental de Santiago de Chile y mató a todo el gobierno en pleno, elegido en elecciones libres. Lo que yo me quiero dedicar es la reparación del mundo interno de la gente que vio horrores, la gente que estuvo en el campo de muerte de bebés y niños. No es solo el yo y los objetos internos. Si no hay alguien de afuera que los ayuda, no pueden salir del terror, el mundo interno y las pesadillas que pueden terminar como el gran poeta Primo Levi en Italia suicidándose porque no toleran lo que es inelaborable. Muchas gracias, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Tenemos a Gregorio también que quiere participar. Muchas gracias, maestro. Gregorio. Primero lo felicito a la mesa, todo esto lo quiero dejar de lado en función de que otros puedan hablar. Yo escribí un trabajo en el 86-87 y nunca lo publiqué, no lo pude publicar. Tampoco, quiero mencionar solamente esto, fue uno de los primeros simposios ya constituidos de EVA. Lo que sí quiero señalar es que si ustedes van, al cementerio de la Tablada, en la parte que se llama Nueva, cuando se entra hay algo impactante, porque mientras todas las tumbas tienen apenas 2 o 3 piedritas, hay una tumba que está cubierta de piedras, es la de Nisman. Me impactó muchísimo, precisamente porque en realidad tiene de común con el Holocausto muchas cosas, pero tiene unas diferencias. Lo de Nisman fue un asesinato, para nada justificado, obviamente. Y si es comprendido, tiene algunas conexiones con el Holocausto. Pero el Holocausto es algo distinto. Es algo distinto. Y la idea del perdón o no, creo que primero habría que discutir, digamos, por qué, paradojalmente, los campos de concentración, ya la entrada
lo que parecía una burla no era una burla. Es el mismo elemento que usó Freud para definir el psicoanálisis. El trabajo hace libre, es eso lo que hacemos. ¿Por qué lo pusieron? Yo quiero parar acá, pero sé que no es mi visión, pero vayan a ver en relación a lo de lo que va a ser el festejo acá, entre comillas festejo, es impactante ver la tumba de Nisman. Y es impactante ver la cantidad de piedras que cubre la tumba. Nada más. Muchas gracias, maestro. Tenemos en la lista ahora a... Sí, pero Mónica, lo tengo... Le voy a decir cómo sigue la lista de oradores. Tenemos a Elena, disculpa, a Pablo, a Diana, a Mónica Quintana y a Dora Nuez. Después volvemos a Adolfo y a Clara si quieren. No hay tiempo. No hay tiempo. Dale. Elena. Te falta acercar Por eso. Se escucha. Habla que se escucha. Bueno, el trabajo me encantó, el comentario de Alberto también, no voy a volver sobre lo que se dijo, pero estoy de acuerdo. Una cosa que quiero recordar, Alberto, vos seguro que te acordás. ¿Quién habla? Es, Elena Kaplan. hubo aquí Elena Kaplan. sobre el perdón. Es maravilloso, pero de repente se me prendió la lamparita y lo tiene una lista de cosas para leer y ya lo había leído, estaba todo pensado. Con Clara Nemas, bueno. Eso no sé. Me acuerdo que estuvo en el panel con Clara. Sí, re interesante donde aparecen todas estas cosas. No, yo lo único que quiero decir es que diría unas cuantas cosas, pero que creo que es muy distinto el tema de tropezarse con la piedra, lo que hace esta persona, que lo escribís y todo eso, que lo de las baldosas de aquí. Acá hay gente que se ocupa especialmente del tema de las baldosas. Cuando vos vas a poner una baldosa, en general es un lugar de reencuentro de, digamos, sobrevivientes, ¿sí? O familiares, es un quilombo, es como, ¿no? Hacer los dos, porque un marido, más que lo otro. Es una celebración de haber sobrevivido, como otra cosa no me ocurre. Y bueno, a mí lo que me llama la atención es sobre las distintas maneras de recordar, ¿no? Es distinto, porque esto lo hacen los sobrevivientes y lo que vos contás, Mónica, lo hacen los alemanes, ¿no? Perdonar o no perdonar, creo que tiene bastante que ver también con quién lo hace, por qué lo hace, que pide perdón, no que pide, me parece que todo eso, pero bueno, me parece interesante el tema. Una cosa que quiero agregar y termino es ¿cómo hacer para hacer la elaboración simbólica de un horror que sigue ocurriendo? Y por esto me asocio a lo que vos decías, Mónica. Estamos en un mundo donde la verdad está bien que la verdad para nosotros está en la pantalla, a veces no solo en la pantalla, todos tenemos mucho, tenemos familiares, los amigos, parientes, en el Oriente, o antepasados ucranianos, venimos de la vida rusa, donde Rusia y Ucrania es lo mismo. Qué sé yo, de algún modo todos estamos tocados. Entonces digo, bueno, ¿cómo elaborás? Lo otro, obviamente elaborar, ¿no? Lo que en caso de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Lo que he dicho, está bien. Lo otro que yo pienso es que se puede hacer una elaboración simbólica del horror y perdonar o no perdonar. A mí me parece que no tiene demasiado que Bueno, Pablo. Creo. Deben, por eso más o menos. La mesa quiere. Ponete ahí. Bueno, no, lo que yo por un lado, en principio agradecer tu trabajo que es poético, yo lo estaba escuchando mientras llegaba, y la otra cosa que estaba pensando es
la introducción del término responsabilidad en Meltzer, que está más ligado a la forma particular de reparación, porque en realidad la asunción de responsabilidad está implicada en ese tipo de reparación que se hace sola, digamos, que no está dirigida por el yo. Lo que me preguntaba es si las celebraciones lo que hacen es sobreinvestir el hecho aislado, sacado de su contexto. Y me preguntaba si eso que termina como encapsulado, en realidad, ¿qué vamos a hacer con tantos encapsulamientos de las cosas que van pasando? ¿Sí? Yo recién estaba sentado y estaba rememorando las historias en mi propia vida. Mi padre vino de Rusia, los pogroms, la Rusia, todo lo que pasamos con las dictaduras, la guerra de la Segunda Guerra, pero si se saca aislado del curso de la historia y se queda como imperdonable, el problema es que queda sobreinvestido ese sector y nos quedan como encapsulamientos, como lo que describías de Tastin, que planteaba Tastin. Entonces, debe haber otra forma, porque si no, se nos llena la vida de cosas irreparables, ¿sí? Entonces, algo tiene que ver con la inserción histórica. Yo suelo escuchar todo el drama del Holocausto, pero escucho poco de qué pasaba en Alemania en aquella época, qué pasaba con la República de Weimar, qué pasaba con todo lo antecedente que estaba incluido en eso, y eso nos daría una continuidad histórica y las cosas que estamos viviendo hoy que también pueden desatar. O sea, ¿cómo se va a reparar lo de Gaza? ¿Cómo se va a reparar las cosas que se están generando, con las cosas que se están generando en Israel? Si todo eso queda como imperdonable, nos absorbe la vida. Bueno, tenemos ahora a Diana, a Mónica Quintana y a Alberto Roy. Que están breves, así tenemos unos minutos más para ustedes. Me falta. Sí, yo quisiera, a ver, algo de todo lo que se dijo, ¿no? Pero recién lo que dijo Pablo, a mí me resultó conmovedora la forma en que relatás. Tanto que si bien está relatado en tercera persona, podés ser vos perfectamente. Y me parece que eso tiene que ver con una profunda comprensión del fenómeno que estaba pasando, digamos, intrapsíquicamente a la protagonista, que me deja pensando en algo que dijiste que me sonó porque, bueno, es algo de lo que me ocupo y quiero ocuparme, que tiene que ver con eso no había sido abordado en sus análisis. Para mí eso encendió una luz roja, porque me parece que algo que nos pasa con estos temas es que nos resultan incomprensibles, intolerables, nos incomodan, y realmente creo que nos ayudan a que no podamos abrir o ayudar a abrir esos bolsillos de memoria un poquito enquistados o un poco olvidados. Bueno, vale. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, los analistas, para trabajar acerca de esos temas, porque son temas que nos involucran a todos, nos duelen a todos. Y también, bueno, creo que si hay un camino de alguna clase de reparación, tiene que ver con la reparación en la comunidad y en la sociedad, y no solo en lo individual. Por eso hablamos del impacto que nos causan estas formas de hacer un aporte a la reparación comunitaria o social, que son las piedras, las baldosas, todo. Y creo que como comunidad psicoanalítica, los analistas tenemos la responsabilidad
de que este sea uno de los temas, así como nos ocupamos a conciencia de pensar en la sexualidad infantil, en las vivencias, en las relaciones, digamos, y todo lo que tiene que ver con lo que nos llega, esto también nos debe llegar. Y tenemos que estar pudiendo ser a conciencia abiertos a esto, que es un esfuerzo subjetivo enorme, porque a todos nos duele. Gracias por esa reflexión. Perdón, yo quería decir, ¿no?, que más allá de todo el trabajo realmente por relatarse, pienso que, digamos, hay una parte de la sociedad, digamos, que puede ser que tenga esto, digamos, no entrado en su circuito de memoria, porque más o menos vivimos con gente que pasó el Holocausto, gente que estuvo en la época de la represión. Es algo que uno lo tiene muy presente. Mi marido es hijo de una persona que estuvo en los campos, escapado después a Rusia, el tío también fue de testimonio con Spielberg. Entonces es un tema que está todos los días en casa, digamos. Eso pasa, digamos. Me vi todas las películas y siempre decía, hay algo nazi, vamos a ver eso. Y yo pienso que es algo que está inelaborable, digamos, en las personas en generación. Tenemos dos personas más, Mónica Quintana y Dora Noel. Mónica. Buenos días desde Perú. Agradecida con Alberto y con Mónica. Perdón. ¿Sí? Mónica. ¿Me están Adelante, escuchando? Mónica. Ajá. Bueno, dar las gracias a Mónica y Alberto. Soy psicoanalista peruana y me quedé pensando mucho en cómo era posible reparar, porque nuestra sociedad peruana ha tenido, o sea, han habido diferencias con los otros países y nosotros hemos tenido a dos grupos, Sendero Luminoso y el MRTA, que se levantaron en armas y de modo extremo, es decir, produciendo terror con bombas. Han habido 70.000 muertos, 15.000 desaparecidos y digamos, 4.000 cuerpos recuperados. ¿Y cómo es posible entonces reconstruir una sociedad? ¿Es suficiente pedir perdón? Yo siento que en mi sociedad estamos como estamos en parte por esa imposibilidad de poder sentarnos todos los actores, civiles, militares, para poder como organizar lo que se desorganizó, lo que se fragmentó, el dolor vivido. Un poco han respondido esto muchas de las personas que han participado, pero para mí es una preocupación constante el grado de disgregación que eso puede haber ocasionado, el dolor, ¿no? Mucho se ha elaborado a partir del arte. Hay personas que se han podido reconocer hijos de extremistas, ¿no? Digamos, situaciones extremas que se dieron a partir de Senderos Luminosos, por ejemplo. Estamos en el filo del tiempo. Sí. No, está bien. Gracias. Dora, por favor, algo muy cortito tiene que ser. Disculpa que te hayamos hecho esperar, pero bueno, estamos sobre la hora. Sí. ¿Estás muteada, Dora? Sí. ¿Estás muteada, Dora? Dora no es. Dora no es. Bueno. Ahí va. Dora, se acortó el tiempo. Más, sí. Disculpe. Desde Freud, el acto fallido, el paciente lo siente como un tropiezo, como el tropezar la piedra. Y es vivido como algo que hace cadena desde ese momento con el análisis. El dicho, una piedra en el zapato, me parece que trae lo como una pérdida, y ese es como el batirse a duelo, trae la muerte, que es algo imposible
retrotraer. Y que de todo eso hemos estado hablando. Bueno, muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Bueno, unos últimos comentarios de ustedes. Sí. Yo más que un comentario quería, por ahí Alberto quiere cerrar, pero yo más que decir algo les quería mostrar algo que Carlos va a hacer. Es bonito. Ritual. Mira. Las fotos de la ceremonia. Mira, acá. Mira. Mira. Sí. Eso es todo. Muy bien. Por favor, ¿podemos darle a Primo Levi la posibilidad de que cierre? Gracias, Mónica. Primo Levi Gracias. dijo que sin comprender es imposible, recordar es necesario. Dejémoslo a Primo Levi. Perdón, creo que Mónica había pedido que Alberto cierre. Sí. Muy breve, la verdad les agradezco mucho la invitación, me parece que excelente, disparador el trabajo de Mónica, siento un privilegio haber podido estar con ustedes. Lo único que diría, tomando alguna cosa que trajo Elena y algo que creo que Pablo también traía, me parece que es importante en estos campos discriminar lo que ocurre en el ámbito político-social de la cultura y lo que ocurre en el terreno individual. Porque una cosa son los procesos de reparación en el ámbito político, en el ámbito de toda una comunidad organizada, y otra cosa es la dimensión de perdón imperdonable en el ámbito individual, singular, que es con el que trabajamos los analistas habitualmente. A mí, cierro con una anécdota que a mí me emociona cada vez que la comento, que es lo que fue la intervención de una mujer sudafricana en uno de los juicios de reparación y verdad en Sudáfrica, que le habían matado al marido y se hace un juicio donde se presenta para solicitar un indulto quien había torturado y asesinado al marido, un miembro de la policía política sudafricana. Y el tipo hace un alegato solicitando el perdón, el tribunal se tenía que expedir y pidió antes la palabra esta persona que era la mujer de la víctima. Y dijo, en realidad, un Estado puede reconciliar, puede otorgar una amnistía, pero no puede perdonar. Quien puede perdonar es la víctima o el familiar de la víctima. Y yo todavía no estoy preparada para perdonar. Me parece que es muy lindo porque deslinda con mucha claridad los dos planos que me parece que es importante tener en cuenta en este tipo de discusiones, porque hay dimensiones imperdonables en lo singular, en lo personal, y hay dimensiones que en el ámbito político-social por ahí son susceptibles de alguna modalidad de elaboración, que nunca va a ser completa, siempre va a haber algo del orden de lo no elaborable, pero que en aquellos tramos en los que sí puede avanzar un proceso elaborativo, pueden dar pie a modalidades de reinserción o de reconstrucción del tejido social. Paro acá, muchas gracias.